Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos como siempre en vivo aquí hoy, 4 de octubre del año 2023, primer programa de este nuevo mes, en nuestra tercera temporada, la emisión 122 de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hoy ya estamos con un vuelto a casa, el doctor Gustavo Griffi, que después de haberse tomado algunas semanitas de vacaciones, se reintegra al programa aquí en los estudios centrales de FM Radio Amadeus 91.1. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Contento de estar acá nuevamente en el programa y bueno, con un muy cordial saludo a los oyentes. Muy bien, ¿cómo la pasaste? Muy bien, la verdad que la pasé muy bien, no me puedo quejar. Bueno, bárbaro. Nuevamente en la cruda realidad, aquí en la Argentina. Estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Bueno, pero vos sabés lo que dice el viejo dicho, ¿no? El viejo dicho te dice que vos te vas 20 años de la Argentina y no cambió nada, y te vas 10 días y cambió todo. Ah, eso es cierto. Bueno, pero acá ahora cambia todo cada 24 horas, pero no importa. Es nuestra realidad, la bancamos y vamos a tratar de siempre superarla en lo malo, ¿no es cierto? Abrazo grande para Ricardo Piñero en los controles, que está muy contento, ya vino a saludarme y a felicitarme por lo del fin de semana. Vos me imagino que no lo escuché, Ricardo. Ah, por el peinado también, no sé qué pasa con mi peinado, pero bueno, ya lo veremos en el canal de YouTube del Foro de Abogados. No sé si lo saludaste a Héctor también por el fin de semana, vos, Gustavo. No, él me envió un cordial saludo. Se anticipó. Yo cumplí con la cábala que parece mentira, pero esa cábala lleva 30 y casi 35 años y siempre dio resultado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es? Día que como con mi suegro, que juegan River y Boca, River no pierde. ¿Sí? ¿Siempre? Siempre. ¿Vos podés creer que siempre? Él que es de Boca no te puedo ni decir, ¿no? Pero y sigue es que no le quedaba otra porque ya se va afuera. Entonces, como se iba afuera, no le quedaba otra. Porque si no, no voy directamente. Bueno, por las dudas. Gustavo, te vamos a hacer trabajar ya de movida, si te parece. Acá estamos. Medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, para los oyentes. Vamos primero entonces con los medios de contacto de la radio, las líneas directas, 4300 0114, el 50 31 9801, y vamos con el WhatsApp por cualquier mensaje que nos quieran dejar, por alguna consulta para la parte final del programa, el 11 23 95 1992. Muy bien. Vamos con los medios de contacto del foro. Los medios de contacto del foro son nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Muy bien, nos escuchan directamente por el dial, como siempre estamos en vivo aquí de 19 a 20, FM Radio Amadeus 91.1, también por la página de la radio www.radioamadeus.com.ar. Dentro de la página de la radio, como siempre les decimos, encuentran una solapa con nuestro programa Segunda Convocatoria. Allí pueden encontrar varios, alrededor de unos 50 programas anteriores que están colgados en esa solapa de la página web de la radio, y seguramente a partir de las 20 horas, un ratito más de ese horario, van a encontrar también, por si lo quieren escuchar nuevamente, repasar, o eventualmente si no lo pudieron escuchar en vivo, lo hacen en diferido. También ¿Tan colgados como el doctor Breckman? Quizás más todavía, porque tiene más antigüedad algunos, así que saludamos de paso, nos habíamos olvidado a los colegas ausentes hoy y al doctor, por supuesto,
al maestro mayor, el doctor el jurisconsulto número 1. El Héctor Hugo Bregman, al doctor Hugo Milioni y al doctor Sebastián Areitio. Decía que también nos pueden escuchar por la app, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus 2 versiones, se escucha con una alta fidelidad. La app se denomina Amadeus, no sé si usted alguna vez la escuchó, pero se escucha muy bien. Sí, he escuchado. La app de... No, esta vez le tengo que ser franco, pero otras veces que he viajado al interior del país le he escuchado. ¿Escuchó el programa? No. Ah, bueno. Se desligó totalmente. No, sabe que era obvio. Tenía un vencimiento de término. Tuve que ponerme una noche 3 horas a trabajar desde las 7 hasta las 10 de la noche. Es la ventaja dentro de todo de la digitalización y por supuesto que también cumplía con los días de nota, ¿no? Nuestros días de asistencia obligatoria, martes y viernes. Qué trabajador más aplicado como abogado usted. Así me va. Decíamos también que nos pueden ver y escuchar en diferido a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Van a esa red social, ahí encuentran muchos de los programas anteriores y seguramente entre mañana y pasado ya estará colgado. Creo que tenemos hecha toda la presentación, por lo tanto vamos a la nuestra. El tema central en segunda convocatoria. Gustavo, si te parece... en verdad estaba y si no me parece que estaba modificada el separador era novedades, porque antes del tema central, si te parece, hacemos un peinadito, una breve raconto de las novedades de los últimos días en la propiedad horizontal, en los conjuntos inmobiliarios, en este caso en la ley de alquileres. Sabemos que se reformó nuevamente la ley de alquileres, venía con una reforma que comentamos juntos de la Cámara de Diputados de la Nación. Se trató la semana pasada ese proyecto de ley modificatorio de la 27.551 y a su vez los senadores lo modificaron. ¿Quieres hacer algún comentario? Simplemente entonces decimos que entre lo más importante... El proyecto que ahora se giró nuevamente a la Cámara de Diputados prevé volver a los 3 años, mantener el ICL como índice de actualización, pero ya no anual, sino semestral, y algunas que otras ventajas desde el punto de vista de incentivos fiscales, para monotributistas especialmente, aquellos que no tengan más de 2 unidades en alquiler, puestas en alquiler para vivienda, van a poder tener reducción del monotributo con respecto a esas unidades en alquiler, y también algunas ventajas con respecto a créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, que va a poder ser aplicado esto cuando se utilizan esas transferencias y esos egresos e ingresos a los fines de los alquileres, y también con respecto a bienes personales alguna ventaja siempre y cuando no superen el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales. Veremos qué pasa ahora nuevamente en diputados, si esto se aprueba, es decir, se consiente el proyecto enviado de senadores o se insiste con el proyecto que el 23 de agosto aprobara como modificatorio la Cámara de Diputados. Y creo que en ese caso no se puede tratar durante un año, ¿no? No, así, a ver, no. Hay que insistir, hay que tener una mayoría especial para poder insistir, con lo cual ya quedaría en verdad refrendado como modificación de la ley, es decir, se aplica el artículo 81, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional en el proceso de formación y sanción de las leyes. Si no se obtiene esa mayoría, vuelve a la Cámara de Senadores, pero ahí la Cámara de Senadores simplemente con insistir con el proyecto quedaría aprobado la reforma que hizo la Cámara de Senadores. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos en medio del proceso eleccionario, así que por lo tanto quizás no se pueda tratar antes de la culminación del periodo de sesiones ordinarias el tratamiento de estos temas. Y después, rápidamente, como información al paso, por una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la AFIP, se abre la posibilidad de regularizar deudas, no solamente para los consorcios, sino también para las sociedades y las personas físicas, deudas por razones previsionales, por deuda previsional y tributaria,
hasta el 31 de agosto de este año. Es decir, todas esas deudas que puedan tener los consorcios, en este caso, hay que estar atentos. La famosa ahí, moratoria. los administradores, claro, pueden entrar en una moratoria, dependerá del monto de la deuda, de hasta 120 cuotas. ¿Tasa de interés? La tasa de interés es del 50%. Es decir, reducida en un 50%. Bien. Igualmente recomendamos a los administradores que ingresen en la página web de la FIP y allí van a encontrar toda la información, ya que esto lo podrán hacer, si no me equivoco, hasta el 31 de octubre. El tiempo es desde ahora hasta el 31 de octubre para poder acogerse o adherirse a esta moratoria. Bueno, ahora sí vamos al tema central. No, sin separador, porque ya lo mandaron antes el separador. Cuestiones prácticas en la rendición de cuentas documentada de los administradores de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios, y también lo podemos hacer extensivo esto al fiduciario, a la obligación de rendir cuentas del fiduciario en un fideicomiso de administración con fines inmobiliarios. Como recordatorio, ya hemos tratado el tema de la rendición de cuentas en más de una oportunidad durante este ciclo, que está en su tercera temporada, pero ahora, si te parece, nos remitimos concretamente, además de dar una visión general sobre cuáles son las normas que rigen para la rendición de cuentas documentada, cómo se hace en la práctica, es decir, cómo debería hacerse en la práctica en los consorcios, en los conjuntos inmobiliarios. La obligación, si mal no recuerdo, surge del propio Código Civil y Comercial, más allá de lo que digan los reglamentos de copropiedad. Sí, yo creo que tenemos dos ámbitos del cual surge. Uno son obviamente de las reglas del mandato y el otro surge de las obligaciones del administrador. Correcto. Del artículo 2067. Y aparte, como vos bien mencionás, en los reglamentos de copropiedad, que bueno, es también por supuesto obligatorio para las partes, y acá lo interesante es que por supuesto muchos reglamentos son preexistentes al actual Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Exactamente. Y algunos son todavía bastante antiguos, con lo cual era muy interesante que quizás tengamos reglamentos donde cuando todavía el consorcio no era persona jurídica, ya de todas maneras se establecía dentro de las obligaciones del administrador el entablar la rendición de cuentas, ¿no? Y es un tema que genera, te diría, bastante debate, especialmente cuando estamos frente a las asambleas ordinarias, que es cuando se suele tratar este tema en cuanto a la forma que tiene que ser presentada la rendición de cuentas. Está muy ¿no? bien que empecemos con eso. ¿Cuál debería ser esa forma? ¿Cuál debería ser el contenido? Antes déjame decir que bien apuntaste vos que la obligación surge en cuanto al Código Civil y Comercial, es decir, la legislación de fondo del artículo 2067, que son los derechos y obligaciones del administrador. En ese artículo hay un inciso que dice que está obligado a rendir cuenta documentada dentro de los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal. Es decir, ya le determina la ley de fondo un plazo que posiblemente no siempre sea coincidente con el que figura el reglamento. Exactamente, así es, correcto. Bien. ¿Cómo se hace? A ver, yo creo que para mí se hace de dos maneras. Dos maneras que son complementarias, no sustitutivas, ¿no? Una es, a ver, lo que no tiene que ser el administrador es ni limitarse a la liquidación de expensas, ni limitarse a presentar una planilla contable, que es generalmente lo que pasa en el 90% de los casos. Lo que en realidad tiene que hacer el administrador es dar explicaciones de esa rendición de cuentas. Es decir, explicar por qué se gastó lo que se gastó, por qué se realizaron determinadas cosas y otras no, y por qué frente a determinadas alternativas se tomaron tales situaciones. Es decir, tiene que realizar una descripción acabada de lo que es la rendición de cuentas. Generalmente, digamos que hay un error conceptual en pensar que basta con la presentación de una planilla contable. También hay un error conceptual en pensar que las liquidaciones de expensas son una rendición de cuentas. Y también yo te diría que hay un error conceptual en pensar que cuando ese administrador cesa en el mandato, es decir, cuando renuncia o es removido, basta con que le presente una planilla o un listado al nuevo administrador o al consejo de propietarios, si es que este es el que recibe
la documentación. Eso es la rendición final. Eso es la rendición final, Bien. que no es quizás exactamente lo mismo que... dimos cuenta claro. en un programa ahora, hace muy poco. Claro, Perdóname, te quería hacer una consulta. Sí. Hablamos dijiste, y me parece muy acertado, que las rendiciones periódicas, las que llamamos comúnmente liquidaciones de despensas mensuales, por lo general, correcto, sumadas no es igual a una rendición de cuentas de ejercicio. Así Recordamos, los reglamentos establecen ejercicios, por lo general son anuales. Y ahí hay un fundamento jurídico clarísimo, ver, independientemente de cualquier fundamento práctico contable, que las liquidaciones de expensas son remitidas a los propietarios y él en realidad rinde cuentas ante el consorcio. Ante la asamblea. Exactamente, razón por la cual lo tiene que hacer exactamente. De gobierno de la asamblea es el único órgano facultado para tratar la rendición de cuentas. No lo son los propietarios de manera individual, no lo es el Consejo de Propietarios, por más atribuciones o facultades que le otorgue el Código Civil, y tampoco es el nuevo administrador que entre en funciones. ¿Y qué significa que sea documentada? Documentada tiene, lo que yo entiendo es que esa rendición de cuentas tiene que estar respaldada. Tiene que estar respaldada en cuanto a los comprobantes y en cuanto a los gastos y todo aquello que pueda conformar y justificar los ingresos y egresos del consorcio en cuanto se ha efectuado en ese periodo. Y eso también, Jorge, me parece que es interesante evaluarlo, porque también, para mi criterio, hay una confusión muchas veces que se piensa que el administrador tiene que ir con 25 biblioratos a la asamblea de propietarios. Bueno, hoy la digitalización ayuda mucho, ¿no? Estamos de acuerdo. Y la realidad es que eso, digamos, es poco práctico, porque si no la asamblea tendría que durar 5 días, y por otro lado, de alguna manera, voy a olvidarme en principio de la digitalización, pero digamos que sería en realidad poco menos que impracticable. Entonces, lo que generalmente el administrador debe hacer es poner a disposición toda la documentación necesaria y, por las dudas, así informarlo en el momento en que cita la asamblea ordinaria. Ajá. Es decir, los libros están a disposición en mi oficina tales días, de tal hora a tal hora, libros o cualquier otra documentación complementaria que quiera ser verificada. ¿Digitalizada no la podría enviar? Sí, por supuesto que la puede enviar. Por supuesto, lo que pasa es que, hay que ver si dentro del uso y costumbre que pueda tener ese consorcio la digitalización es absolutamente completa, ¿no? Claro. En una de esas capaz que hay, no sé, un ticket de 250 pesos por fotocopia y eso no está digitalizado. Claro. Sí, seguramente. Entonces, bueno, quizás lo que sí se podría hacer es, por supuesto, digitalizar lo más importante. Siempre lo esencial es fundamentalmente, por supuesto, el tema de los aportes, de las cargas. Todo eso está digitalizado, así que está digitalizado y también puede ser verificado por parte del consorcio por otras vías, ¿no? Vamos a recordar que, aunque es un poco, digamos, es un mecanismo quizás relativamente sencillo y no de todo completo, pero digamos, cada propietario o cualquier interesado puede ingresar directamente a través de la página web, puede poner el documento del empleado del consorcio a través de la página del ANSES y puede verificar, aunque sea el último año de aportes, si ha sido cumplido o no y si ha sido presentado en término o no. Correcto. ¿No? Y después, bueno, obviamente me parece a mí que determinados gastos de determinado volumen, si hubo un arreglo en el ascensor o una reparación que, por ejemplo, salió 2,5 millones de pesos, me parece que eso es conveniente que también, por supuesto, esté a disposición de los propietarios para poder verificar ese determinado tipo de gasto. Muy bien, tenemos forma y contenido, dijimos que dónde se realiza frente a la asamblea, es decir, en el marco de la asamblea consorcial o del conjunto inmobiliario, es a donde se rinde cuentas documentadas por parte del mandatario, del administrador. ¿Qué pasa después en el tratamiento? ¿Qué puede existir cuando se trata esto? Y bueno, a ver, yo te diría que pueden, para mi criterio, pasar 2 cosas, 3 cosas. 3. Que se aprueben, que no se apruebe, o que quede las trompadas todo. No, que quede pendiente, que quede pendiente. Que quede pendiente, a ver qué pasa con eso. Y a ver, en realidad a veces hay como un error consensuado entre el administrador y los propietarios que lo dejan pendiente y nunca lo vuelven a tratar. Ajá. ¿Sí? Cuando en realidad, si uno ¿pasa lo deja... en un cuarto intermedio? ¿O no se lo... No, pero dicen... ¿no hay que aprobar o no aprobar? Estoy de acuerdo.
pero estamos viendo los que vemos en las actas de asamblea. Sí. A veces en las actas de asamblea, está bien, dicen, a ver, que queda pendiente, que por ejemplo... Y no le fijan fecha. Claro, no le fijan fecha o dicen vamos a instrumentar una comisión de propietarios autorizados que vayan a verlo. Y nunca se instrumenta. Y nunca se hace. Con lo cual, a la larga, digamos, esas rendiciones de cuentas quedan aprobadas, ¿no? Después de X cantidad de tiempo, si es que específicamente la Asamblea no dispuso el mecanismo. Y también lo otro que me parece que es importante cuando hablamos de rendición de cuentas es, según mi criterio, manifestar por qué no se aprueba. Ah, está muy bien eso, ¿no? Yo creo que hay que fundamentar por qué no se aprueba la rendición de cuentas y ojo que puede haber también, entiendo yo, una aprobación parcial. Hay cosas que pueden ser aprobadas y hay cosas que en una de esas no son aprobadas dentro de la rendición. El artículo 862 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que la rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o tácitamente. Hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido dispuesto por la ley o en su defecto en el de 30 días de presentadas en debida forma. Sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año. ¿Qué sucede en las relaciones de ejecución continuada, como es en el caso de una administración de consorcios, un mandatario de un consorcio de propiedad horizontal común o de conjunto inmobiliario? En las relaciones de ejecución continuada, dice el artículo subsiguiente, el 863, si la rendición de cuentas del último periodo es aprobada, se presume que también lo fueron las rendiciones correspondientes a los periodos anteriores. Hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta porque a veces hay alguna avivada, que no han llamado a asamblea durante 2 o 3 años y presentan la rendición únicamente del último ejercicio, y con eso, si se lo aprueba, se entiende por aprobado los anteriores que no fueron correctamente rendidos conforme el reglamento y las normas. ¿Qué pasa con los saldos y documentos del interesado? Una vez aprobadas las cuentas, por un lado, su saldo debe ser pagado en el plazo convenido, dispuesto por la ley, o en su defecto en el de 10 días, es decir, en un caso, este sería el de una rendición final, en donde evidentemente lo que quede de un lado o del otro en cuanto a saldo líquido deberá ser devuelto o pagado en todo caso en el plazo máximo de 10 días. O bien el obligado a rendirlas debe devolver al interesado los títulos y documentos, en este caso el administrador, que le hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter personal. Recordemos que hay algunas características particulares que me parece que serían interesantes destacar. Una es que la normativa establece específicamente que no hay derecho de retención alguno. Correcto. Que independientemente que el administrador considere que se le está debiendo algunos saldos, él tiene que proceder a la entrega de la documentación. Y me parece que este criterio, dado que es normativo, debe prevalecer con lo que establecen algunos viejos reglamentos. Algunos viejos reglamentos o daban lugar a ese derecho de retención o hablaban de una entrega parcial. Pero me parece que actualmente está claramente determinado que esto tiene que ser entregado en su totalidad. Y ojo, tampoco nos olvidemos que acá tenemos una posibilidad de una acción penal. Tenemos en el caso también, de la retención. Exactamente, en el caso de que haga retención, tenemos la posibilidad de una acción penal por justamente retención indebida. Se aprueban las cuentas, no hay problema, adelante. No se aprueban las cuentas, ¿qué puede suceder? Y si no se aprueban las cuentas, digamos, puede suceder que cualquiera de las dos partes inicie una acción judicial por aprobación de la rendición de cuentas. El consorcio lo haría por rendición de cuentas. Así es. Porque como no lo aceptó, entiende que se debe rendir nuevamente las cuentas. Y el administrador por aprobación. En el caso de que no haya sido aprobadas. Estas acciones están contempladas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos artículos específicamente determinados en función de ello. Exactamente. Y recordemos que es un juicio que, si bien está preceptuado bajo la norma o la instrumentación de un juicio ordinario, ¿no? De lo que llamamos un juicio de conocimiento, de amplia capacidad probatoria, el juicio en realidad se divide en 3 etapas. Ahí está. Una es, primero, establecer si existe o no la obligación de rendir cuentas, o si las cuentas han sido rendidas o no. La segunda es
la aprobación o no de esa rendición de cuentas, y la tercera es la eventual determinación de los saldos que puedan corresponder para cualquiera de las partes. En el caso que exista condena judicial a rendir cuentas, que es la primera etapa de las que recién nombraste, ahí se va a aplicar el procedimiento de los incidentes, que es un procedimiento diferente, especial, al normal, habitual o de conocimiento. En verdad esto está contenido en el caso del Código Procesal, en el Código de Rito Nacional, dentro de un libro que prevé los procesos especiales, se llama precisamente de rendición de cuentas. Y ahí se habla de la obligación de rendir cuentas en el artículo 652, donde dice que la demanda por obligación de rendir cuentas tramitará por juicio sumario, ordinario hoy, a menos que integrase otras pretensiones que debieran sustanciarse en juicio ordinario. A mí me parece que acá es importante distinguir algo que puede llamar a confusión, y que a mí me está preocupando en un expediente que tengo, porque me parece que el juez va para ese lado. Sí. Es decir, una cosa es que todo contablemente esté bien, y otra cosa es que haya presentado o no la rendición de cuentas en debida forma. Claro. Yo creo que independientemente de que por contablemente... Por eso hablábamos, discúlpame, de forma y contenido. Exactamente. Es decir, independientemente de que toda la parte contable puede estar perfecta, si el administrador no presentó la rendición de cuentas, está obligado a presentarla. Y me parece que son dos cosas que hay que saber distinguir bien y no confundir. Repasamos los requisitos. ¿Cómo no? La rendición de cuentas debe tener, o debe ser hecha de modo descriptivo y documentado, incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión, acompañar los comprobantes de los ingresos y de los egresos, excepto que sea de uso, no extenderlos, y concordar con los libros que lleva quien las rinda. Es muy importante esto. Todo eso tiene que estar volcado y refrendado para poder cotejar con los libros. Viste que los libros en la propiedad horizontal, excepto el de asambleas, el resto es casi, por ahí el de órdenes, o el de sueldos inclusive. Pero el libro de administración brilla por su ausencia. Sí. Y es fundamental para esto. Exactamente. Bueno, eso surge cada vez que hay un problema legal, ¿no? Para ir cerrando la primera parte de este programa del día de hoy, ¿qué tiene dicho la jurisprudencia? Si querés, podemos recordar algún que otro fallo interesante con respecto a la legitimación. Porque ¿quién puede requerir la rendición de cuentas? Bueno, ese es también te diría, Jorge, que de alguna manera es un error muy común, aunque la jurisprudencia lo tiene clarísimo. Acá el que lo puede requerir es el consorcio. Ajá. Es decir, un propietario, vamos a decir en principio, porque puede haber algún caso muy excepcional, como lo establece algún fallo, pero digamos que el propietario en realidad no estaría legitimado, porque un poco tiene que ver con lo que comentamos antes, que el administrador rinde cuentas ante el consorcio, no ante el propietario. Hay mucha jurisprudencia al respecto, pero destacamos uno de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, del 12 de marzo del año 2019, Rodríguez Héctor Rodolfo con Consorcio de Propietarios Edificio Parque y otros, en donde precisamente el tribunal dice que cabe rechazar la acción de rendición de cuentas iniciada por un copropietario contra otros copropietarios integrantes del Consejo de Administración que realizaban funciones similares o propias de un administrador. Eran administradores, previamente eran consejo, ya que como principio aquel carece de legitimación para accionar en tal sentido. Aquel es el copropietario que requirió la rendición de cuentas. Y no concurre circunstancias excepcionales, dice el tribunal, que permitan apartarse de dicho principio, porque el actor remitió una carta documento a los demandados solicitando la realización de una asamblea y la rendición de cuentas, y surge que la mencionada asamblea se llevó a cabo. El propietario de cada unidad funcional del inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal carece de legitimación individual para demandar al administrador en forma personal la rendición de cuentas, era lo que recién decías vos, o por actos ejecutados con motivo del ejercicio de la administración, ya que la acción corresponde al consorcio de propietarios integrante del edificio. Sí, acá lo insólito de este fallo es que el juez de primera instancia había dado. Esto es un fallo que revocó. Eso es lo que más me llamó la atención. Porque hay algunos antecedentes, inclusive ahí, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Justicia Nacional, en donde se ha hecho lugar a esa legitimación, entendiendo que el porcentual de dominio, de participación, o de condominio, mejor dicho, le habilitaría a reclamar por ese porcentual dentro del todo una rendición de cuentas. Para cerrar esta primera parte,
vamos a englobar todo esto en un artículo del Código Civil y Comercial, que es el artículo 858, que define lo que es una rendición de cuentas. Se entiende por cuenta, o mejor dicho, que es una cuenta, la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada, en este caso el consorcio de propietarios o el conjunto inmobiliario como persona jurídica, conforme a lo dispuesto en los artículos que siguen. Por eso les recomendamos la lectura del 858 en adelante del Código Civil y Comercial. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Atento, vamos a filmar, cámara graba y... Pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío, ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, o debo ser yo presintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Muy bien. Seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Escuchamos Arrancármelo de Woz. ¿Quién es Woz?
Valentín Oliva nació el 23 de enero de 1998 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, más precisamente. Conocido artísticamente como Woz, es un cantante, músico, actor y freestyler, como usted, argentino. Sí, totalmente. Surgió en la escena de las batallas de rap entre raperos de estilo libre y fue campeón en varias ocasiones de la competencia argentina El Quinto Escalón, que lo llevó a ser uno de los artistas urbanos más reconocidos del país. Lo expusimos especialmente este tema porque Woz está muy de moda. Es un muy buen tema. Es muy buen tema. Woz es un excelente cantante, músico y actor, y además porque le gusta especialmente a nuestro operador Ricardo yo pensé Piñero. que iba a decir que a vos le gustaba la propiedad horizontal. Por ahí también, ¿qué sabemos, no es cierto? La entrevista en segunda convocatoria. Muy bien, 19:40 en punto, muy bien, 17 grados 2. Y ahora vamos con nuestro invitado. Él es el contador Adrián César Corbalán, contador público nacional, especialista en auditoría de empresas y de consorcios de propiedad horizontal, un vasto y largo currículum, y además desde hace muy poquito nos comenta que es coordinador de la subcomisión de propiedad horizontal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. Contador Corbalán, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? ¿Y vos? Y bueno, desde ya te agradezco la invitación. Por favor, le vamos a pedir a Ricardo que nos levante un poquito el retorno porque no te escuchábamos bien, y ya te vamos preguntando, quizás estuviste escuchando la primera parte del programa, además te anticipamos el tema que íbamos a tocar hoy. Queremos que nos cuentes desde el punto de vista bien práctico, especialmente desde el asesoramiento de un contador, en qué consiste una rendición de cuenta documentada. Bueno, no hay, en la normativa no hay una metodología sugerida por la reglamentación en cuanto a qué debe o cómo documentar las operaciones que realiza el administrador con el patrimonio de terceros. Así que queda como sujeto al criterio que tenga el administrador o a la experiencia o a lo que acuerde con la asamblea, que es la que le va a exigir la rendición de cuentas, que a veces ni las mira, pero puede llegar a haber en algunos casos alguna... Perdóname, Adrián, dijiste ni las mira. ¿Quién a veces ni la mira? Los propietarios. ¿Los propietarios? Que participan, claro, que participan en la asamblea y a veces opinan sobre la rendición de cuentas, que en general hay muy pocos propietarios, esto es la experiencia, ¿no? Que estoy hablando, hay muy pocos que hacen una revisión de la documentación que presenta el administrador o que pone a disposición el administrador. Por otro lado, decía que la documentación que va a presentar el administrador está sujeta muchas veces al criterio que tenga el propio administrador, más que nada como para asegurarse de que en caso de que tuviera algún tipo de objeción en cuanto a la disposición que hizo de los fondos, pudiera poder dar respuesta a las objeciones. Entonces, en base a eso, va juntando toda la serie de documentación o va adoptando una metodología que hace a su práctica, digamos. Muy bien. Entonces, sí. Bueno, decía que cuando yo tengo que sugerirle a un administrador cómo tiene que hacer una rendición de cuentas documentada, lo que digo es que mínimamente debería tener la documentación de respaldo del egreso que hizo de los fondos del consorcio. Esto es el débito bancario y la factura. Mínimamente eso es lo que suele pedir en este tipo de rendiciones por el que revisa, ¿no? Claro. Sin embargo, entre el débito bancario y la factura, que es la documentación básica, hay un montón de situaciones que podrían llegar a complementar esa documentación. Por ejemplo, presupuestos, órdenes de pago, recibos de los proveedores, remitos, informes de recepción, órdenes de compra, todo eso que hace a la justificación del egreso de los fondos
en muchos casos no se suelen no suelen estar en una documentación porque volvería antieconómico la justificación de los egresos de una expensa. Ajá. De los egresos del banco, ¿no? De los débitos bancarios. Uh-huh. El otro elemento que es importante y que sí debe estar y que siempre lo sugiero es el extracto bancario. El extracto bancario, digamos que es la pieza o el elemento fundamental y más contundente que tiene un administrador de demostrar qué hizo con los fondos que fueron acreditando en la cuenta producto de las expensas. Entonces, este extracto bancario, aparte de que está emitido por un tercero independiente, que es la entidad bancaria, y suponiendo que todos los ingresos y egresos se bancarizan en un consorcio, este extracto bancario se torna como un elemento fundamental donde no existen dudas en cuanto a que, digamos, a la disposición que hace de los fondos que ingresan en la cuenta o de los fondos que forman los ingresos por expensas que recaudan. Entonces, y en caso de duda se cuenta con la información del banco, a quién se le transfirieron los fondos, a qué cuenta se le transfirieron, y bueno, se puede hacer un examen más exhaustivo de caso de ser necesario, sobre todo por ahí en los estrados judiciales, en caso de ser necesario, de qué es lo que hace con los fondos que recibe y que administra el administrador. Entonces tenemos el extracto bancario, la documentación que está relacionada con los egresos, la documentación que está relacionada con los ingresos, que son el extracto bancario propiamente dicho y los recibos que pudiera emitir, y esto a su vez volcado en los libros. En un juicio en general se le da preeminencia al libro que a la documentación, aunque ambas son importantes, pero en cuanto a la cronología, el libro es un poquito más, es un elemento un poquito más importante para definir cualquier tipo de controversia que haya. Claro, porque además establece una presunción a favor, ¿no es cierto? Porque por el contrario, no tener el libro es una presunción en contra de quien no lo lleva correctamente. Claro. Aparte, si en el acto de rendir cuentas, que es al final de su mandato, si hubiera algo que quisiera ocultar, supuestamente al estar volcado en el libro, cualquier corrección que quisiera hacer quedaría reflejado en el libro como una enmienda o como o no lo podría hacer, porque en el libro habría contradicción entre el libro y la rendición de cuentas. Entonces, como que en cierto modo el libro tiene una preeminencia. Sí, pero en general tampoco existe una normativa que indique cómo completar ese libro. Entonces volvemos a la instancia inicial donde decía que es el criterio del administrador en base a lo que él supone o en base a su experiencia de que en caso de que hubiera objeciones de algún tipo en cuanto a su gestión o en cuanto a la documentación, pudiera responderle y responderla con suficiencia a cualquier tipo de objeción. Entonces es como que al no haber una metodología es su experiencia la que de alguna manera definiría, porque la ley lo único que dice que la documentación tiene que estar, que tiene que ser circunstanciada, que todos los gastos, todos los egresos o todas las disposiciones de fondos tienen que estar documentados, pero no explica el método de exponerlo. Ofrece un libro. El libro en realidad es un elemento que tiene el administrador para poder demostrar, no es si lo sabe, el libro y el extracto y la bancarización son tres, la bancarización de todas las operaciones son tres elementos contundentes y prácticamente claro, demostrativos de todo lo que hace el administrador. Claro, de alto valor probatorio, claro. Claro, la liquidación de expensas en este caso sería como una expresión gráfica de esos tres elementos que le digo yo y de manera cronológica. No es la rendición de cuentas en sí,
podría formar parte de la rendición de cuentas, pero digamos que la liquidación de expensas, la función que tiene es demostrarle al propietario mes a mes lo que está haciendo, en lo que está, o sea, en qué está usando los fondos, y algún tipo de agregado que podría ser algún estado de deuda, algún estado de situación patrimonial, muy básico, sin normas tampoco en las cuales se basa para exponer esa información, pero algo muy básico, pero que si lo hace bien y respeta la estructura del extracto bancario y bancariza todo, y si logra una relación entre el extracto bancario y la liquidación de expensas, digamos que la rendición final en cuanto a los fondos que le entrega la nueva administración o a los fondos con el que él continúa un nuevo periodo, la rendición final se torna en reflejar el saldo que hay en el banco a un día determinado coincidente con el fondo operativo de la liquidación de expensas. O sea que lo que dice la expensa es lo que va a decir el banco, no debería haber diferencias. Eso siempre y cuando se respete lo que pasó durante el año, y para poder lograr eso es necesario que haga conciliaciones bancarias mensuales. Yo creo que ahí está el secreto de una buena, ¿cómo te puedo decir? El secreto para el propietario de poder evaluar un administrador, de poder evaluar una rendición de cuentas, que el administrador haga una liquidación de expensas al cierre de cada mes, al cierre de cada periodo, de que bancarice todas las operaciones. Eso lo va a ver en una conciliación bancaria. Una conciliación bancaria va a anotar, porque se va a manifestar con algún grado mínimo de conocimiento, tampoco se requiere ser contador para eso, pero va a notar que los movimientos bancarios de crédito y de débito son coincidentes con los ingresos y los egresos de la liquidación en el mismo periodo, en el mismo corte. Si eso se respeta, la liquidación final va a ser un mes más, el último, y un resumen de todo el año que ya estuvo reflejado en liquidaciones mensuales. Adrián, entonces, sí, perdóname, el doctor Gustavo Griffi te quiere hacer una consulta, te interrumpimos por eso. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto, encantado en conocerlo. Adrián. Sí, te escucho. Adelante. Doctor, le quería hacer la siguiente consulta. Me ha tocado ver profesionalmente algunos casos donde voy a poner un ejemplo hipotético. Vamos a suponer que un administrador contrata un plomero y ese plomero efectivamente hace los trabajos, pero no factura. Lo que hace es emitir recibos, digamos, simples, sin las formalidades legales correspondientes. ¿Eso cómo cabría considerarlo dentro de la rendición de cuentas? Bueno, ahí lo que hay es un incumplimiento de una normativa fiscal que obliga al plomero a emitir factura, y por otro lado, en el caso de que se pague, obliga al consorcio a retener impuestos, bien, por no estar inscripto. Y esto es, en general, es para todo, no se requiere ser ni responsable inscripto para hacerlo, ni nada por el estilo. Simplemente no se le puede pagar, no se puede emitir un pago por un servicio si no hay una factura detrás, porque hay también un incumplimiento del que paga, porque el que paga, en cierta manera, es como que permite, no es digamos la palabra que me gustaría usar, pero permite la evasión tributaria desde el otro lado, ¿no? Entonces, lo que hay que lograr es, y esto es muy común que suceda a veces para que no elevar el costo del servicio, muchas veces los propietarios también proponen que no facturen, pero lo que hay que tratar de lograr es de que todos los proveedores, antes de ser contratados, presenten sus carpetas, inclusive con su situación impositiva, para no encontrarnos con estas sorpresas. Claro. ¿No? Pero esto por sí no invalida el servicio que realizó,
ni tampoco puede ser considerado el servicio que realizó el PROME como inválido o falso. Solamente falta un documento que tiene que ver con temas impositivos, que no tiene que ver con si el trabajo se hizo o no. Que pueda llegar a dudarse de que si una reparación se hizo o no se hizo porque no tiene factura, bueno, es un indicio, pero no es un factor contundente que defina eso. Te digo porque eso es muy usual. Muy usual, a veces te dicen este trabajo nunca se hizo y es más, no emitió factura. Bueno, el hecho de que no emita factura y que se le haya pagado igual no implica que el trabajo no se haya realizado. Para cerrar, Adrián, ¿algún tip más que te parezca importante para que tengan en cuenta tanto administradores como consorcistas a la hora de la rendición de cuentas documentada? Yo creo que más que un tip para ese momento, creo que habría que tener en consideración lo que les había comentado antes, asegurarse de que haya conciliación bancaria, de que es sencillo, igual se solicita y listo, comparar esto, pegarle una mirada con las liquidaciones de expensas y después va a ser mucho más sencillo poder evaluar la rendición final. Estamos hablando de la rendición de la documentación, ¿no? Después hay otro tipo de rendición que es la ilustración de por qué se hizo lo que se hizo, por qué no se hizo lo que no se hizo. Eso ya es otro cantar, pero yo me estoy refiriendo a la documentación y la disposición de los fondos y bancarizar todas las operaciones. Clarísimo. Contador Adrián César Corbalán, te agradecemos mucho tu participación. Que termine muy bien el día. Gracias, Jorge. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio, en segunda convocatoria. Muy bien, seguimos en segunda convocatoria al programa de la Propiedad Horizontal, 19:57, estamos contra reloj, Gustavo. Vamos con unas de las tantas que tenemos pendientes en cuanto a consultas llegadas a la radio o a los medios de comunicación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Cintia del barrio de Santa Rita, aquí de la capital federal. Hola, llevo la administración de 12 departamentos, entre ellos el mío. No cobro nada y quería saber sobre el reglamento interno. ¿Lo podemos hacer a gusto de los propietarios? En los departamentos de abajo se cuelga la ropa la ropa interior en los patios y como dan al frente de otras unidades quedan al descubierto dando una imagen horrible al edificio. Qué feo. Como en su casa, Gustavo. Sí, como ¿Se si fuera podrá Nápoles hacer algo al respecto? Nos pregunta Cintia. ¿Me pueden orientar cómo seguir? Soy oyente fiel y me son muy útiles en mi autoadministración. Saludos. Todo tuyo. Te hacemos trabajar porque hace tiempo que está muy bien. No venía. Bueno, yo creo que el reglamento interno tiene que ser un traje a medida para el consorcio, ¿no? Es decir, yo siempre lo que recomiendo en esos casos es que los propietarios vuelquen sus inquietudes y en función de esas inquietudes se puede hacer el reglamento interno. Por supuesto que el reglamento interno no puede ir contra el reglamento de copropiedad, ni tampoco puede ir contra ninguna de la normativa vigente que pueda estar relacionado al tema de la propiedad horizontal. Pero sí, lo aconsejable es hacer un reglamento interno evaluando el interés de cada uno de los propietarios. ¿Y podría contener una cláusula sobre cómo tender o no tender la ropa? Sí, yo entiendo que sí. Sí. ¿Y con cuánto lo probamos? Así le damos un panorama más completo a Cintia. Y bueno, se aprobaría, entiendo yo, con mayoría absoluta. Ajá, muy bien, muy bien. Y si, lo último, ¿y si viene alguien al consorcio después de haberse aprobado eso? Quiero decir, si se incorpora al consorcio un propietario nuevo, ¿le es vinculante? Es una buena pregunta. La dejamos para otra oportunidad. Debería ser vinculante, pero muy bien. 19:59, alguna vez también lo hemos conversado. Así es. Un gustazo como siempre estar con vos, Gustavo. Igualmente, un gusto estar presente. Dale, saludamos a los compañeros ausentes, a los doctores Sebastián Areitio, Héctor Hugo Bregman y Hugo Milione. Abrazo muy grande y mucha alegría
y mucha felicidad para el próximo fin de semana para nuestro Manos Mágicas. Hombre que hace posible que estemos al aire. Le hago una pregunta para el cierre. Diego Ricardo Piñeiro. Sí. ¿Es cierto que llamaron a Gallardo para que dirija Racing? Creo que hubo un contacto. A Crespo ya lo estoy viendo acá. Ya lo acaban de desechar. Me parece que no va a ser posible. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que sea Alfaro. Bueno, nos despedimos entonces hasta la semana que viene aquí en Segunda Convocatoria. En una de esas dentro de 2 semanas Almirón. Buah. El programa de la propiedad horizontal, qué mal las noticias. Nos vemos el miércoles que viene, siempre en vivo de 19 a 20 horas. Después de la escena virtual, conducido por Osvaldo Andreoli, y antes de Argentina, Buenos Augurios, con la conducción del doctor Germán Álvarez Vidal. 2 excelentes programas dentro de la gran programación de FM Radio Amadeo 91.1. Nos vamos entonces. Muy buena semana. Hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.